Vamos a meditar en la palabra del Señor. El día de hoy vamos a meditar en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículos del 19 al 14. En el versículo 9 para adelante hay una exhortación a permanecer firmes en la fe, a permanecer firmes en la gracia de Dios, como un ancla que va a estabilizar la fe del creyente, la fe de la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El versículo 9 dice lo siguiente: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con viandas aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Ya todo el libro de Hebreos ha habido una exhortación constante a no volver atrás, a no dejar a Cristo. En caso de los oyentes, quien reciben esta carta, a no volver al judaísmo, a no volver a la ley, a las obras. Y aquí una de las exhortaciones finales es lo siguiente: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Las doctrinas diversas y extrañas serían todas aquellas contrarias a la gracia de Dios, la salvación por la gracia de Dios. Todo lo que sea contrario es aquello que el hombre quiere hacer para ganárselo como mérito, como merecimiento ante Dios. Pero cuando hablamos de la salvación y con Dios, no podemos ganarnos la salvación. No hay obra que podamos hacer, no hay mérito que podamos hacer para ganarnos la salvación. Cuando hablamos de la salvación y de agradar a Dios, nos quedamos cortos. Solamente esperamos en la gracia del Señor. Y como producto de la gracia de Dios, al recibir las bendiciones, y la mayor de ellas, la redención, la gracia de Dios va a producir un corazón arrepentido, agradecido a Dios. Gratitud ante la gracia de Dios. Esa es la consecuencia lógica de esperarse de aquel que recibe la gracia de Dios en su corazón. Un arrepentimiento, una deuda que no puede ser pagada. Nuestra deuda ante Dios no puede ser pagada de ninguna manera. Por tanto, ¿qué queda? Solamente recibirla y vivir con un corazón agradecido a Dios eternamente. Todo lo que es contrario a la gracia de Dios es una doctrina extraña, ¿no? Dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Cómo se afirma el corazón del creyente? Con la gracia de Dios. En relación a lo que estamos viendo, es decir, no por las obras de la ley. Aquí hay que diferenciar bien esto. Cuando decimos por la gracia de Dios, no por obras, no estamos desechando las obras, porque las obras, las buenas obras, el cambio de vida es una consecuencia inevitable de aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. Cuando decimos que no por obras nos acogemos a la gracia de Dios, quiere decir en cuanto a la salvación de Dios, a cuanto a poder obtener esa salvación de Dios, no hay pago, no hay obra que pueda hacer. Pero sí, la ley de Dios, las obras del creyente, como ha mencionado los primeros versículos del capítulo 13, son una evidencia de que usted y yo hemos entregado nuestra vida a Cristo, de que estamos en la gracia de Dios, en la verdadera gracia de Dios. La verdadera gracia de Dios nos va a llevar a una vida que agrada a Dios. Amén. Una vida que obra para la gloria de Dios. Entonces, aquí nos habla que no se dejen mover. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, yendo al tiempo antiguo, los judíos venían y le decían, ¿y cuál es y en qué crees tú? En Dios. ¿Y cuáles son tus sacrificios? Para un judío, para una persona del tiempo antiguo, creer en un Dios sin sacrificios era algo raro, algo extraño. Tú no tienes sacrificios, no hacen sacrificios, no comen de sus sacrificios. Entonces, ¿en qué están? ¿En qué están fundados? Le decían. Para el judío, los sacrificios de animales era el fundamento de su fe, ¿no? Sin sacrificios no había religión para el judío. Y de pronto los cristianos, los judíos que se habían convertido al evangelio, no hacían sacrificios, hasta eran motivo de burla por parte de los judíos, ya que seguían en su religión judaica. Es bueno afirmar el corazón con la gracia. No os dejéis llevar por doctrinas extrañas. Por ejemplo, como las viandas, las comidas. Aquel que presentaba un sacrificio de paz, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, presentaba un sacrificio de gratitud a Dios, una acción de gracias, llevaba un animalito. Ese animalito era cocinado, parte de eso comía el sacerdote y él también comía. Los sacrificios que eran por acción de gracias eran para comer, se comía parte de eso, ¿no? El sacerdote comía, llevaba para su casa y el ofrendante también comían de ese sacrificio. Y como que los judíos pueden decir, pero ¿cómo vas a tener adorar a Dios sin sacrificio? No se dejen mover, ¿no? Las viandas, los sacrificios
y las comidas nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Nunca han aprovechado, porque ya han visto en el capítulo 11, dice, el autor, el Espíritu Santo les ha hablado y nos habla a nosotros que la salvación, el agradar a Dios ha sido por la fe. El capítulo 11 de Hebreos es el capítulo de la fe. Ya mencionado, desde Abel hasta todo el Antiguo Testamento, todos agradaron a Dios por la fe, no por sacrificios, no por obras. Entonces, eso es lo que está poniendo de por medio. El sistema de sacrificios, comidas, ofrendas y comidas, o qué hacer y qué no hacer, tenerlo como fundamento de vida, eso es una doctrina legalista. Como fundamento de vida, es decir, para tener vida tengo que hacer esto, para ser salvo tengo que hacer esto. No, es al revés. Hacemos todo lo que hacemos, obedecemos la ley de Dios, obedecemos a Dios porque somos salvos. ¿Por qué viene a la iglesia usted? ¿Para ganarse la salvación? No, ¿verdad? ¿Por qué está puntual y usted está siempre pendiente de su vida espiritual? ¿Para ganarse algo de Dios? No, porque ya Dios le ha dado y nos ha dado todo. Amén. Como consecuencia de esa gracia es que nosotros nos esforzamos cada día, venimos a la iglesia, estamos pendientes de nuestra vida espiritual, ayuda al prójimo, agradar a Dios. ¿Qué agrada a Dios? ¿Qué no agrada a Dios? Tenemos que estar nosotros pendientes de eso, hermano. ¿Qué agrada a Dios y qué no agrada? Pero no pensando para ser salvo, para que Dios no me castigue, para que no me caiga la maldición y estoy de miedo. No es por eso, sino es porque soy salvo, porque Dios me ha salvado, porque Dios me ama y me ha amado y me seguirá amando. No dependemos de lo que nosotros hacemos, dependemos de lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Luego el versículo 10 va a decir lo siguiente, ¿no? Nos va a hablar de Cristo como nuestra ofrenda de paz. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven del tabernáculo. Para aquellos que se burlaban y decían, ustedes no tienen ofrendas, no hacen ofrendas. La palabra dice, sí, nosotros los cristianos sí tenemos una ofrenda. Sí, también tenemos ofrenda de paz. Y esa ofrenda de paz es Cristo. Cristo es nuestro todo. La ley se cumplió en Cristo Jesús. Cristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Que ya no presentamos ofrendas de paz. Que ya no tenemos que llevar nuestro cordero, nuestro becerro al templo para sacrificarlo y que come el sacerdote y que coma nosotros. No, es cierto, ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos una ofrenda mejor. La ofrenda fue Jesucristo. Por eso dice, tenemos un altar los creyentes, los cristianos, del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo o en el templo, los del antiguo pacto. A esta ofrenda, a este altar, a esta comida preciosa, simbólicamente celebramos la Santa Cena, el cuerpo y la sangre de Cristo. De este alimento no tienen derecho los que no están en Cristo. En este caso, los que estaban en el antiguo pacto, los sacerdotes del tabernáculo del templo, no tenían derechos, no pueden alcanzar esta comida tan deliciosa, que es, espiritualmente hablando, la sangre y el cuerpo de Cristo. Es nuestra ofrenda de paz. Nuestra ofrenda de paz es Cristo. Y esto lo dijo muchas veces el Señor. Amén. Quien no come mi carne y bebe mi sangre no puede entrar en el reino de los cielos. Pero era simbólico. No es que lo vamos a comer a Cristo. Así como en el Antiguo Testamento, la ofrenda de paz, la ofrenda de gratitud, era un animalito que se mataba, se cocinaba y compartía el sacerdote y compartía el creyente en un símbolo de comunión. Hoy en día nosotros tenemos una comunión con nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, y la ofrenda misma, que es Cristo. Todo esto es simbólico, de verdades espirituales tremendas. El versículo 11, ¿qué dice? Va a hablar ahora no solamente de la ofrenda de paz, porque les reclamaban a los judíos cristianos, los judíos de la ley, les decían, pues ustedes no tienen ofrenda, no disfrutan de los sacrificios, sus ofrendas por el pecado, ¿dónde está? Pero aquí la palabra de Dios va a decir, sí, hay ofrenda de paz, es Cristo. Hay ofrenda por el pecado. También los cristianos tenemos nuestra ofrenda por el pecado. Y dice así el versículo 11. Porque los cuerpos de aquellos animales, está haciendo referencia a los sacrificios por el pecado. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado, es decir, ofrendas de animales por el pecado, que eran diferentes a las ofrendas de acción de gracia, de gratitud. Recibías una bendición de Dios, ¿no? Un hijo se sanaba de alguna enfermedad o algún logro en la familia estaba agradecida, llevaba una ofrenda de gratitud a compartir con el sacerdote. Pero habían veces en que habían ofrendas por el pecado. Pecaba el creyente, tenía que llevar su ofrenda. Pero aquí está haciendo referencia a la ofrenda por el pecado de toda la nación. Había un día especial
en Israel, el día de la expiación, una vez al año, donde el sumo sacerdote hacía un gran sacrificio. Ese sacrificio se mataba un animal, la sangre se llevaba a purificar el tabernáculo o el templo, y la carne del animal se quemaba fuera del templo, fuera de la ciudad. La referencia de este sacrificio por el pecado es al gran sacrificio que se hacía una vez al año. Dice así el versículo 11: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Esta ofrenda especial que era por el pecado, que se hacía una vez al año, que lo hacía el sumo sacerdote, dice que la sangre era recogida de ese animalito que se degollaba, se mataba, y servía para purificar el templo. La carne de ese animal se quemaba fuera del templo, ¿sí? Fuera de las puertas de la ciudad. Entonces aquí vamos a ver que Jesús no es solamente nuestra ofrenda de paz, sino también Jesús es la ofrenda por el pecado. Esas ofrendas que se hacían, esos ritos de matar animales, lavarlo, cocinarlo o quemarlo, que hacían una y mil veces a lo largo de la historia, era preparar la mente del israelita para cuando aparezca el Mesías, el Cristo, el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista cuando lo vio a Jesús, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos ya estén preparados por ese acto a través de los siglos de estar presentando sacrificios y ofrendas. Y es ahora cuando es develado, es mostrado. Esa sangre representaba a Cristo. Y ahora Cristo es la verdadera ofrenda por el pecado. Así como esa ofrenda por el pecado que se hacía una vez al año por los pecados del pueblo, que duraba solamente un año. Cada año el sacerdote sacrificaba por los pecados del pueblo. Cubría por un año. De ahí tenía que renovar. Cada año tenía que hacer un sacrificio por los pecados. Esa sangre de animales le cubría por un año, nada más tenía de vigencia. Entonces de ahí tenía otra vez otro sacrificio cada año. Pero ahora la sangre de Cristo es eterna. Amén. Ese sacrificio es eterno, ¿no? Por eso dice, pues, Cristo es nuestro sacrificio por el pecado. Y el versículo 12 nos va a decir que ese sacrificio que hizo Cristo es conforme a las Escrituras. Dice así el versículo 12: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así como se hizo en el antiguo pacto esos sacrificios que cubrían por un año los pecados, así Jesús tuvo que morir, derramar su sangre y también ser sacrificado fuera del templo, fuera de la ciudad. ¿Sí? Lo sacaron fuera de la ciudad al Gólgota y ahí fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hebreos nos quiere decir que Jesús fue sacrificado, murió conforme a las Escrituras. Esto es una prueba de esto. Entonces los creyentes no es que no tengamos sacrificio. Los creyentes de ese tiempo no es que no tengan sacrificio, sí tienen un sacrificio. Todos los sacrificios completos los tiene la iglesia, pero en Cristo Jesús. Luego ya el versículo 13 y 14, en base a que Cristo se identificó con nosotros, se hizo pecador por nosotros, murió por nosotros. Ahí viene la gracia y el efecto. Así como Cristo se identificó con el pecado de la humanidad, con nosotros, y sufrió por nosotros, así también nosotros debemos identificarnos con Cristo. ¿Por qué debemos vivir una vida santa? Porque Cristo murió por nosotros. Esa es la razón. No es porque para sentirme bien. Sí, te vas a sentir bien. No es para que Dios no me castigue. Bueno, sí, si nos portamos mal, Dios nos castiga. Dios al hijo que ama, corrige y disciplina. Eso hay que enseñarlo y es claro. Pero la razón fundamental por la cual obedecemos a Dios, le amamos a Dios y nos consagramos a Él, es porque Él se identificó con nuestros pecados, murió en nuestro lugar, murió por nosotros. La causa final, fundamental, esencial, por la cual vivimos y hacemos lo que hacemos, es Cristo Jesús. El versículo 13 habla de nuestra identificación y aceptación a Cristo. Salgamos pues nosotros los creyentes a Él, a Cristo, fuera del campamento, llevando su vituperio. Si Cristo sufrió por nosotros, ¿nosotros no podemos sufrir por Cristo? Debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo. ¿Por qué el creyente ha de sufrir por la causa de Cristo? Porque Cristo sufrió por nosotros. ¿Por qué el creyente va a tener que ser insultado, vituperado? ¿Por qué tiene que también él pasar por esas cosas? Si es que se da en un momento. Porque Cristo fue vituperado también. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Versículo 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Salgamos pues como Cristo.
nos identificamos con su muerte. Por eso, hermano, el bautismo, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y tomamos la decisión de bautizarnos, nos identificamos con Cristo. Así como Cristo murió, yo muero con Cristo. Así como Cristo resucitó, yo resucito con Cristo. Así como Cristo vivió una vida santa, yo también me identifico con la vida santa de Jesucristo. Nos identificamos con Cristo, no solo en su muerte y su resurrección, sino en toda su vida, su ministerio. Por eso es nuestro ejemplo Cristo, por eso nos identificamos con Él. En las luchas y en las pruebas, en los buenos momentos, en los malos momentos, nos identificamos con Cristo, porque Él sufrió por nosotros. Salgamos pues fuera del campamento, llevando su vituperio. Si Él sufrió, nosotros también. A los hermanos de ese tiempo que estaban sufriendo, les arrebataban sus bienes, los despojaban de todo por ser cristianos. Si Cristo sufrió por nosotros, nosotros también debemos sufrir por Cristo. Ese era el mensaje. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente. Al identificarnos con Cristo, nos identificamos también con el reino de los cielos. Nuestra estadía no es permanente. Nuestra visión de las cosas no es en algo que está aquí en la tierra, en cosas materiales, sino en cosas espirituales. Perseveraban Abraham, Isaac, los patriarcas, porque esperaban una ciudad mejor, dice, una ciudad celestial. Gloria al Señor. Nosotros, ¿por qué perseveramos? ¿Por qué los cristianos en estos 2000 años han sido matados, martirizados en todas las formas? Hasta hoy en día los cristianos siguen en muchos países de África, siguen siendo perseguidos, quemados vivos. Iglesias enteras entran, los queman vivos actualmente. ¿Por qué? ¿Por qué pasar por todo eso? Simplemente esperamos una ciudad permanente, una ciudad celestial. Nuestra vida no está acá, está en el reino de los cielos. Por eso dice la palabra, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, ¿no? ¿Qué valoramos más? Y cuando decimos ¿qué valoramos más? No debemos irnos al extremo. ¿Qué es primero? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Claro, lo primero y lo que es esencial para nuestra vida, lo que debe ser el fundamento de nuestra vida, son las cosas espirituales. Pero no caigamos en el extremo de ser ya muy espiritualistas y dejar de trabajar, dejar de esforzarnos. Muy aparte de eso, si bien la prioridad del creyente son las cosas espirituales, pero estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Por tanto, como los discípulos y como los creyentes de todos los tiempos, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir viviendo en esta tierra. Aquellos que dicen, no, ya, ¿para qué? Pues si ya lo de acá no vale nada, mejor dejo todo, ya no trabajo, ya no hago nada y me voy a la iglesia a esperar al Señor. Es porque tienen todavía el corazón agarrado en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque tienen pena de dejar las cosas de la tierra. Tener tanto para que después te quiten. Mejor no tener nada, dice. ¿Por qué? Porque duele que te quiten cuando tienes, ¿no? No, hermano. Si hay que tener, tenga. Si es que Dios le bendice en abundancia, tenga en abundancia. Si es que es moderadamente, moderadamente. Si es en lo poco, en lo poco. Cuando venga Cristo, si es bastante, dejaremos todo ese bastante acá. Si es poco, dejaremos lo poco. Porque lo primero es las cosas de arriba. Por tanto, no debemos tener miedo si tenemos bastante. ¿No? ¿Por qué? Porque no ha de ser nada esto. Si a alguien Dios le bendice abundantemente, a buena hora, sigue, hermano. Cuando Dios venga, todo eso se queda y sin ningún problema. Así como se queda lo poco, se quedará lo mucho. El que tiene mucho, dejará lo mucho. El que tiene poco, dejará lo poco. Por tanto, no espiritualicemos y nos vayamos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Son la añadidura. Amén. Las cosas materiales, las cosas de esta tierra. Pero son parte de lo que Dios ha puesto en esta tierra para ver nuestra fidelidad, nuestro amor a Dios. Y según la capacidad de cada uno, Dios irá añadiendo. Al que pueda administrar más, le dará más. Al que no pueda administrar tanto, dará poco. Bien, hermanos, entonces ahí nos vamos a quedar en esta parte. Gloria al Señor. Dios nos bendiga y pasamos